Depende de muchos factores que interactúan simultáneamente, y asimismo la evangelización en la ciudad debe asumir esa complejidad, sin confundir lo complejo con lo complicado. Debemos aprender a interactuar con otros sobre los distintos factores de cambio que intervienen en la evangelización y que requieren de tiempo, de diálogo, de consenso, de visión de futuro. Como dice Aparecida, no nos definen los problemas, sino el amor que hemos recibido del Padre en la persona de Jesucristo y que ha hecho de nosotros discípulos misioneros, condición desde la cual queremos intervenir y aportar el Evangelio como luz y fuerza para la solución de los problemas. Hemos visto pasar frente a nuestros ojos por mucho tiempo los efectos de los procesos de transformación que vive el mundo entero, pero no queremos ser más espectadores de los cambios, sino participar en el cambio con la fuerza del Evangelio, para que dichos cambios beneficien a todos y a todo el ser humano. Queremos trabajar por visibilizar la obra que Dios ya está haciendo en medio de esta complejidad y ponernos a su servicio desde lo que somos y podemos hacer. Un segundo aspecto de ese abrir los ojos y hacer arder el corazón para cambiar nuestra actitud y nuestra manera de estar presentes, la llamo yo desde la situación de debilidad en la fe, la esperanza y el amor, hacia la fuerte adhesión a la persona de Jesús y de su reino. El proceso de la construcción del plan nos ha puesto delante de nuestra debilidad en la fe, en la esperanza y en la caridad. En la fe, porque nos cuesta trabajo reconocer a Dios presente más allá de los lugares tradicionales en los que nosotros estamos. Y comprender cómo Dios está haciendo de la historia de mucha gente, historia de salvación. No lo vemos. Nos cuesta trabajo hacerlo. De debilidad de nuestra esperanza. Miren, no se imaginan todos los líos y los problemas que hemos tenido cuando hablamos de las fechas y de la temporalidad del plan. Cada vez que hablamos del futuro, ha habido miles de respuestas. ¿El futuro? ¿Pero para qué nos podemos pensar en el futuro? No, es que nuestro plan lo vamos a hacer al año 2025. ¿Pero para qué si yo ya estoy muerto? O yo ya estoy jubilado. ¿Eso para allá también para qué? Cada vez que hablamos del tema del futuro, no falta la persona o que no cree en el futuro o que dice, ah sí, pero de una manera bastante ingenua. Está rota absolutamente la relación con nuestro futuro y lo que significa la esperanza cristiana de leer la historia en clave de historia de salvación. Miramos la historia desde el pensamiento posmoderno, no historia, no futuro. Queremos el inmediatismo. Y lo más gracioso es que la gente está pensando al contrario. Yo participando en las discusiones con los hermanos sacerdotes, pero ¿para qué nos vamos a poner un plan pastoral al año 2025? Eso es demasiado tiempo, eso tiene que ser más cerca. ¿Para qué? Además yo ya voy a estar jubilado. Al mismo tiempo me invitaron a mí de una de las alcaldías. Bogotá está dividida en 20 localidades que se llaman alcaldías menores. Y una de esas alcaldías menores, que se llama Chapinero, estaba haciendo su plan de desarrollo y se llama Chapinero 2030. Y estaban haciendo un análisis prospectivo de la misma metodología que nosotros usamos, de la perspectiva por escenarios, sobre cómo querían construir los factores de cambio para llegar a un Chapinero 2030. Y todo el mundo estaba trabajando en pensar en Chapinero 2030. Y yo saliendo de la reunión de hermanos que me decían, pero ¿para qué 2025? ¿Cómo se le ocurre el 2025? Si yo ya estoy jubilado, ¿para qué? Un padre me hizo una expresión diciéndome, ¿pero 2025? ¿Pero cómo? Si a mí me cambian en 6 años. Me decía, padre, pues es que usted lo cambian y luego vendrá otro y seguirá trabajando en eso. Pero eso es en el nivel de los hermanos presbíteros, pero igual un escepticismo frente al futuro, una incapacidad de ver un plan pastoral más allá de un año, una dificultad para entender que evangelizar no es hacer un cronograma de actividades. Pero es que ¿para qué más plan si yo ya tengo aquí mi plan? Primeros sábados, curso prematrimonial, segundos sábados, catequesis de adultos. No, eso es un cronograma, eso no es un plan. Entonces, hay una debilidad muy grande en el tema de la esperanza.
Y en el tema del amor, ni se diga, nos hemos creído lo que el mundo piensa, y es que no tenemos la capacidad de amar. Y tristemente le hemos creído más al mundo que a la palabra del Señor, que nos dice que hemos sido creados por amor y para el amor. Y eso hace que nuestra caridad se viva con fragilidad, que no se sueñe en una capacidad de construir relaciones y de generar realmente vida de comunión, porque parece algo imposible. Un signo muy claro de eso, pues por supuesto que es el tema de la cantidad de parejas en unión libre, que no creen que sea posible amarse verdaderamente y por eso prefieren permanecer sin unión. O los que sencillamente ya no creen en hablar del matrimonio, porque para qué si eso no es cierto ni es posible. Construir perdón, es que se me quedó, ya pasé la hoja y no me da cuenta. Estas situaciones de debilidad, leídas con tristeza, las hemos visto como con una nueva luz, que viene de la certeza de la presencia y de la obra de Dios en esta región capital. Dios vive en esta ciudad y en nuestros municipios, en medio de sus alegrías, anhelos y esperanzas, como también en sus dolores y en sus sufrimientos. Las dificultades que marcan lo cotidiano de las ciudades, la violencia, pobreza, individualismo, exclusión, no nos impiden que busquemos y contemplemos al Dios de la vida que está en estos ambientes urbanos. Esta nueva luz, la certeza de que el reino de Dios está cerca, nos ha permitido soñar con una renovación de la acción evangelizadora que nos pone en camino para trabajar por alcanzar juntos una adhesión fuerte e intensa a Jesucristo, que sepamos expresar en nuestra vida de comunidad. Nos ha invitado a trabajar por una caridad operativa que se comprometa en la construcción de una sociedad justa, reconciliada, solidaria, que cuida de la creación, por una sociedad que refleje la cualidad más fundamental de Dios, que es su misericordia, como lo hemos expresado en el ideal del plan de evangelización. De igual manera nos ha invitado a despertar nuestra esperanza. Queremos mirar con ojos de fe hacia nuestro futuro, con el corazón lleno de alegría, sin el escepticismo, los temores y tristezas que se difunden en el tiempo presente. El nuevo plan de evangelización se inserta en este dinamismo de la esperanza cristiana que nos lleva a reconocer cómo el ideal futuro anhelado que hemos discernido como la voluntad de Dios para nuestra arquidiócesis y que se constituye como una promesa de Dios, de alguna manera no siempre evidente a los ojos, ya está dándose en el presente, y por lo mismo se convierte en una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente, seguros de que la meta que nos espera justifica los esfuerzos y sacrificios del camino, como nos lo decía el Papa Benedicto en su encíclica sobre la esperanza. La esperanza nos lleva entonces, por un lado, a la contemplación de Dios en el mundo, en medio de sus luces y sombras, pero por otro lado nos lanza desde nuestra condición limitada al compromiso creativo con el futuro anhelado, al trabajo abnegado, a la conversión, a la profecía, a la resistencia, al riesgo, al acompañamiento, hasta encontrar los caminos necesarios que contribuyan a la realización de los planes de Dios. De esta manera, lo que era un horizonte oscuro, la palabra de Dios, la fe, el discernimiento comunitario, nos lo ha hecho ver con otros ojos, de tal manera que arde nuestro corazón y esperamos contagiar a todos con este espíritu de renovación. Me salto una última parte donde hablamos del tema de la comunicación. El tema de la comunicación es gravísimo. No sabemos comunicarnos entre nosotros. Y uno de los grandes aprendizajes ha sido la necesidad de generar toda una red de comunicación que hemos venido haciendo. Ya en la Vicaría de Evangelización tenemos una red de 12,000 correos de internet a los cuales le estamos mandando toda la información y esperando que ellos a su vez se la envíen a otros. Estamos creando una red de personas de cada parroquia y de cada instancia de la ciudad con la que nos reunimos mensualmente y que llamamos la red de los animadores de la evangelización, para poder llegar a conformar unos protocolos de comunicación que nos funcionen, porque si queremos dejar de ser montonera y pasar a ser familia, hay que crear redes de comunicación. Y el gran problema es nuestra incomunicación.
Más cuando todo el protocolo actual de la comunicación es, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer esto, y entonces todo eso se mete en un papelito y se le mete en una bolsa, y cuando los padres, los párrocos vienen a reunión, cada uno se lleva su bolsita, y adivinen qué pasa con la bolsita. Llega él y la pone en su mesa de noche o por allá en el comedor mientras estaba tomándose las onces, y hasta ahí llega la comunicación. Entonces, nosotros ya estamos mandándole comunicación a los párrocos. Cuando tenemos una reunión, les mandamos la comunicación a todos los laicos que sabemos que tenemos en las parroquias para decirle, recuérdele a su párroco que tiene reunión. Yo, uno de los días más felices de mi vida como vicario de evangelización fue cuando recibí una llamada de un hermano sacerdote. Oiga, Jaime, me dijeron que este fin de semana había una reunión, pero es que imagínense que fue uno de los laicos aquí de la parroquia de aquí y a mí no me han avisado nada. Ese día fue uno de los días más felices de mi vida y está funcionando el asunto. Y, hombre, es que a lo mejor tú cambiaste de correo y no lo tenemos anotado aquí en la Vicaría de Evangelización, entonces qué importante es que actualices tu correo, eso. Y nos dimos cuenta que estaba funcionando, que la información está fluyendo y que no dependía únicamente del canal de que todo se sepa a través de los padres. Y por supuesto, pues estamos tratando de posicionar el Twitter, el Facebook, que es difícil, porque me toca a mí, entonces yo que no la pasaba eso, entonces ahora ando tomando fotos y manden al Twitter, miren, en esto estamos haciendo esto. Y claro, eso empieza a crear toda una red de comunicación. La Odisea, una ciudad muy rica, bancos, mucha usura y un auténtico centro medicinal, sobre todo pues de los ojos. Era la ciudad de la libertad. Hay un alumno de Pablo que lo tuvo en Coloso, ayudado por Ninfa, generó esa situación. Y sobre todo aquí es donde Pablo habla de la iglesia de casa que coordinaba Ninfa. Esta mujer de veras valió la pena en la Odisea, aunque se dice que era una comunidad tibia. Con esto viene cómo eran las ciudades. Comprendamos que allí todo que era poderoso era divinizado. Todo político alto, empezando por César Augusto, tenía su templo. Comprendamos la dificultad de los primeros cristianos de veras de evitar que fueran observados, porque ellos eran los únicos que no asistían a estos cultos. Por eso sí sufrieron persecuciones y muerte. De allí que en parte se entiende las catacumbas y las casas como lugares de reunión. Allí tenemos cuando Nerón, de los años, yo dije 80, 54 al 68, es donde más fuerte en estas ciudades fuera de Roma, sí asesina cristianos. Lo que decíamos ahorita, la gente se ve tentada a abandonar sus ciudades y Juan les dice, por favor, señores, lo que nos pasa ahora, no sé si ustedes saben, a los señores curas, que cuando hay oportunidad de trabajar en una población pequeña, nos sentimos más a gusto que cuando estamos en Guadalajara. Porque allá somos el señor cura. Aquí, pues somos, a veces nadie, uno más en el grupo. Juan le dice a su gente en el Apocalipsis, Dios habita en la ciudad.
quédense, como diciendo, ese lugar donde vive y habita. ¿Por qué quieren abandonar la ciudad? Y creo que uno lo nota en aspectos donde cuando uno dice vamos a entrar a vacaciones y nos vamos a ir de misiones, se van a los ranchos en lugar de quedarse en la ciudad. Dice uno, ¿cómo le gusta desde el principio a la gente seguidora de Cristo más los ranchos o comunidades pequeñas que las ciudades, para de veras en ellas quedarse? Y Juan confiesa que la ciudad es la morada de Dios, como ayer nos decía uno de los conferencistas, es la tienda que Dios tiene en la ciudad. Y miren, empieza Juan con los símbolos. Ustedes saben que símbolo eran dos pedazos de un jarrón, de esos que afuera están, no sé en qué nos van a dar en las jarritas que están, que cuando se conocían dos personas, rompían el jarrón en dos. Y uno le decía al otro, amigos para siempre. Se llevaba la mitad de la jarrita, pues que se había roto así, pues en forma irregular, como pues, se rompen dos, no siempre es igual la huella de la ruptura. Cuando volvían a identificarse y engarzaban las dos partes, sea los nietos o los bisnietos de aquellos que conservaban el pedazo del jarroncito, ese símbolo recordaba, evocaba toda una tradición de valores que podríamos llamarle fascinantes, infinitos, la amistad tenida por la familia al encontrarse dos objetos incompletos ambos, pero que engarzaban en medio de las hendiduras perfectamente. Ese era un símbolo. Y lo maravilloso de Juan en el Apocalipsis es que empieza a usar un pedacito invisible, inefable, trascendente, pero le pone el otro pedacito que es visible, tangible, palpable, que es la ciudad terrena, estas ciudades, y empieza a hacer símbolos. La parte que va más allá, que tiene un sentido mayor que el que tiene el primer sentido, que es mi ciudad de Guadalajara, mi ciudad de Monterrey. Tiene un sentido que son calles, que es mapa, que se descifra a base de avenidas y de lugares de concentración. Juan le añade la otra partecita, que también es Guadalajara, es Monterrey, es santa. Ese más, esa sobreabundancia de sentido, no se le ocurre a uno. Uno cree que es el primer sentido, el único que tiene mi ciudad. Y Juan dice, no, tu ciudad, aunque tiene un cacho del símbolo, tiene otro que engarza estupendamente, que es ese plus, ese más, que yo, Dios, te lo revelo. Y te lo digo, porque ni te la vas a imaginar. Siempre a tu ciudad la verás tal como es. Y empieza Juan no solo a jugar, sino a decir su confesión sobre la ciudad. Quiere continuar, dice, mi ciudad es también, chan, 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 no quiere poner la que sigue, no, la anterior, ándele, ya, dice, mi ciudad es la nueva Jerusalén, pero no niega que la otra parte del símbolo es la Jerusalén vieja. No niega uno al otro, porque Jerusalén es la ciudad en que Jesucristo es condenado a muerte, y apesta tanto Jesucristo que la ciudad lo echa para afuera y lo crucifica fuera de las murallas de Jerusalén. Pero Jesucristo resucitado se les vuelve a meter en la ciudad. Dice, a mí no me echan, yo regreso. Y empieza a decir Juan en el Apocalipsis. Fíjense cómo es muy realista Juan. No empieza a decir, no hombre, la ciudad les va a venir otra más bonita ya que se mueran, que se llama cielo. No, mi ciudad es Egipto.
es lugar de esclavitudes. Mi ciudad es Sodoma, es hedonista y depravada. Mi ciudad es Babilonia, es perversa y corrupta. Mi ciudad es cainesca. El fundador de ella no lo niego, Caín. El Caín fundador de toda ciudad, que fue capaz, como es esta idea preciosa del teólogo brasileño Carlos Usín, de haber asesinado a su hermano débil, a su hermano al que se le había encargado, por ser él el mayor, a que lo cuidara, lo conservara. ¿Y dónde? Roma concentra los males de todas. Es una prostituta. El Distrito Federal es una idólatra e infiel, pero allí Dios habita, allí Dios vive. Y es cuando las grandes urbes emborrachan a cualquiera, dice el Apocalipsis. Bueno, le ponen unas borracheras que les fascina seguir bebiendo de todo eso que son las ciudades, y más las ciudades urbes con mayúscula: París, Londres, Nueva York, Los Ángeles. Son urbes que eso tienen, y sin embargo allí regresó el Jesucristo resucitado, y allí tiene su lugar. Y por eso, cuando uno solo lee el primer sentido, se queda con un amargo sabor. Y yo creo que el día de ayer, más de alguno de ustedes le tomó sabor a su ciudad, le tomó sabor aquí en Guadalajara, evocando su ciudad, diciendo: mi ciudad de veras también tiene huellas de Cristo resucitado. Es lo que les hablo de los dos sentidos. No nos quedemos con el primero, hay que hablarlo, lo que decía el señor obispo en la mañana. Nuestros primeros números fueron pesimistas, pero empezamos a ver el segundo sentido de la ciudad. Y gracias a eso, nos decía él, gracias a eso, le dimos esperanza a la ciudad. Quiere continuar. Juan dice: el color de la ciudad se parece a la luz del jaspe. Jaspe es lo que hoy llamamos el diamante, y le llama a Jesucristo el diamante. Es el que está sentado en el cielo, Dios, y junto a él el Cordero. Dos personas de la Trinidad. Y lo pone al diamante de alguien quien protege la ciudad. Pues de eso está la muralla. Y uno dice, Juan está diciendo: nosotros somos los seguidores de Cristo, lo máximo. Pero luego viene otro pedazo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice: sin embargo, ¿no quiere seguir? No lo está haciendo de emoción, ¿verdad? Bueno, así queda. Las bases de la muralla de la ciudad están adornadas con toda clase de piedras preciosas, y las admite. Las 12 piedras son parte de la ciudad, las 12 joyas. Y él insiste, pero la base es el jaspe. Pero no aniquila las otras joyas. Son de otro tipo de joya. Y allí la dice lista: el zafiro, calcedonia, esmeralda, sardonia, sardo, crisólito, berilio, topacio, crisopraso, jacinto y amatista. Y es cuando uno dice: ¿y qué será eso? Y es cuando uno empieza también desde el Apocalipsis a tener una interpretación de lo que es la ciudad. Si no hubiera otras culturas religiosas, la ciudad sería un infierno. Miren, uno cuando piensa de veras que los pentecostales, si no existieran, ante un vacío del diamante, sería esta ciudad más infierno. Qué bueno que existen los párale de sufrir,
porque es la matista, es la más baratona, ¿verdad? Si no, esta ciudad sería un infierno peor. Gracias a que existen los pequeños grupitos que uno ve salir de las casas donde su coordinador es el carnicero, el taxista, la mamá del portero, que van con sed del segundo sentido de la ciudad, la búsqueda de Dios, que es la ciudad, van y salen con una respuesta que yo no les doy. Por eso van allá. Si yo se los diera, dado que al salir a muchos de esos del párale de sufrir, si allí estuviera el que hace el censo trimestral o sexenal, le preguntara, perdón, ¿y usted qué religión es? Católico, católico. No diría, pues mire, mita y mita, 2 veces católico al mes y 2 veces acá con los párales de sufrir. No, dice, católico. Como ayer lo veíamos, ¿cree usted en Dios? Sí. ¿Qué le parece la iglesia? No, no me hable de ella. Yo voy acá con los testigos de Jehová. Entonces uno dice, ¿cuánto doble sentido? El doble sentido la ciudad lo proporciona. ¿Cómo proporciona grupos donde hay respuestas a falta de convivencia que el diamante en su estructura que llamamos Iglesia Católica no tiene? Porque al salir de misa nadie saluda a nadie, todo mundo por su lado, y allá siquiera, como dicen allá en Estados Unidos, coffee and donuts. O sea, se quedan un rato a verse las caras, a platicar. Cómo el pastor, que es el carnicero, se pone en la puerta y los saluda y los despide y les pregunta, oiga, ¿no está, su esposo está enfermo? No, es que fue aquí a Chapala. Ah, por eso no vino, ¿verdad? Que entran a la casa como todo ser humano. Oiga, don Antonio, el carnicero, el baño, ahí está enfrente, vieja, bájale una toallita. Llegan a mi templo, el baño. Mire, el mercado está aquí a 2 cuadras, se va usted a la derecha, dice uno, oiga, la amatista está brillando más que el diamante, por más que sea diamante. ¿Y qué sucede? Que empieza uno a ver que las joyas, que también son las de la ciudad, resplandecen a veces más que nuestro diamante, por más que diga que yo tengo el diamante. ¿Cuántas veces la señora ven que alguien trae una joya mejor que las de ellas y se le ve mejor en el dedo de esta señora que en aquella una chatarrita de joya? ¿Por qué? Porque hay que saber portar la joya. Y es cuando uno empieza a decir, esos que buscan purificar la atmósfera de la ciudad, cuidar las hormiguitas que hay de aquel que pisa una, cuidar los prados, lo verde. Dice uno, y nosotros, fijando que sea mármol el presbiterio, o que las flores las pusieron chuecas, o que el sacristán anda crudo. Entonces dice uno, pero ¿dónde estamos? Se nos olvidó el segundo sentido de la ciudad, el verdadero. Nos quedamos con el pedazo de jarra, pero no hemos sido capaces de enchufar el otro pedazo que es el inefable, el invisible, el trascendente, el infinito, el que va más allá de nuestra experiencia diaria. Y luego Juan empieza con los números, ¿verdad? Dice, un poquito antes, dice, la ciudad es un cuadrado, igual lo largo que lo ancho. Perfecta, dice, la ciudad es perfecta. Y dice, pone al ángel a medir la ciudad, y tenía 12,000, siempre ese 12, lo jala y lo sube, el 4, el 44, y dice uno, qué caray, qué perfecta es la ciudad, y más con ese plus, ese significado segundo que tienen estos números. Y viene una frase que a mí en lo particular de Juan de veras me ha impactado, porque siempre en la mañana el padre Mancera nos decía,
el reino de Dios está cerca. Marcos y Juan, para mí, y yo creo no solo para mí, sino que estudian el Apocalipsis, honradamente se va hasta la cocina. Fíjense lo que dice, creo que es la próxima donde lo dice. No, es una esta, perdón. No, está bien usted, el que estoy mal soy yo, no se preocupe. Continúe. Quiero volver sobre Caín, la que sigue. Gracias. Esa idea del padre Carlos Usín, a mí de veras me ha impactado, que dice, ¿cómo le debemos en la ciudad al hermano débil que el fundador de las ciudades lo mató? ¿Cómo le debemos al débil y al pobre lo que no hizo su hermano mayor? Nuestra tarea es cumplir la vocación original de Caín. Y él se atreve, ahí yo no lo puse a decir, que para él Cristo es un nuevo Caín. Volvemos al símbolo. La mitad de lo que es el ser humano con su hermano pobre y débil, y la otra mitad del símbolo que es el Jesucristo, que sigue anhelando que sus seguidores protejamos al débil y al pobre, que fueron aquellos que se quedaron sin recibir la vocación del hermano mayor. Nos invita pues el Padre Susín a decir, convirtámonos de veras en Caínes, que protegemos, que defendemos, que damos la cara por los débiles y pobres. No construimos ciudades para aparentar, cubrir el asesinato de mi hermano, sino al contrario, porque quiero construir para él en la ciudad la protección y la defensa. Con esto, oigan, Juan nos llama en la primera de Juan vencedores. Los vencidos son los vencedores, tanto el pobre y el débil como el que tiene su espíritu. Ya lo diría Lucas, ya lo diría Mateo. O sea, quien tiene esto son los vencedores. Ustedes son de Dios y ya han logrado la victoria, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Y aquí es donde Juan le llama a la ciudad el reino, que ahí está el reino urbano de Dios. Ahora sí vuelvo con la idea anterior. Uno dice, Señor, ¿por qué, Juan, por qué no comparas un poco el reino de Dios? Pues lo que hizo Mateo, lo que hizo algo Marcos y algo Lucas, con el campo, con el arbolito, con la semillita. Juan dice, no, el reino urbano de Dios son ustedes. ¿Qué estaba diciendo? Lo que hemos oído estos días, que se ha dicho, es que ustedes deben tener un espíritu distinto, una conversión total. Sí, pero ¿en función de qué? Y Juan dice, mira, porque esta es una lectura, perdonen que le haga el paréntesis, el Apocalipsis, que se leía en la celebración eucarística, donde estaban pues, los que van a misa, como diciendo, así diciéndoles, yo creo, pues ya solo nosotros quedamos, así es que hay que picarle. Y Juan no dice, miren, se trata de nombrar al ministro extraordinario de la comunión, a ver quién me ayuda a repartir en la celebración eucarística la comunión, quién me ayuda con la primera lectura y la segunda. No, dice, ustedes son el reino, no dice ustedes son la iglesia. Ustedes son el reino de Dios, sacerdotes del reino. Y es cuando uno entiende, es cuando uno entiende más de qué se trata un cristiano en la ciudad.
Jesucristo nos ama y nos desató de nuestros pecados, haciendo de nosotros, un reino. Juan llama a los cristianos de la ciudad cristianos reino, pues Cristo nos hizo reino. Ya no solo es de nosotros, nosotros somos reino. Y uno dice, ¿cómo ser reino? Por más que digan que estoy alborotando la ciudad. Y ustedes saben que reino es como si Jesucristo nos hubiera dicho: tu vida, tu acción tiene que moverse alrededor de traer buenas noticias a los pobres. Si no haces eso, en vano estás en esta Eucaristía. Tú eres liberador de cautivos y oprimidos. Tú eres abridor de ojos a aquellos que ni saben ver la realidad. Tú eres promotor de la igualdad y lo vas a hacer por amor que estás ahorita recibiendo en la Eucaristía. Si no haces eso tú, los poquitos que estamos aquí, pues vaya, ¿para qué estamos? Somos el reino. Y yo creo que Juan, al ver que gente se le iba por la próxima persecución de Dionisiano, él tiene que decirles: miren, los poquitos que seguimos, porque en la ciudad no somos muchos, tenemos que ser reino, aunque digan que somos los alborotadores y que los romanos nos crean sus adversarios. Continuamos. ¿Qué es ser reino? Hechos. Reino es hacer hechos. Reino no es palabras, son hechos. En la ciudad, cada cultura realiza hechos, o sea, crea cultura. El cristianismo, decimos, es un hecho que llamamos Jesucristo. Vamos a hacerlo hechos. Ya está el hecho con mayúscula, hagamos los hechos con minúscula. Y en esos hechos, uno dice, si es un hecho algo tangible, visible, palpable, olible, lo que quieran de todos los calificativos, ¿cómo lo hago? Y en la mañana nos decía el señor obispo: mira, la cultura en que está envuelto el hecho con mayúscula, Jesucristo, es una cultura que ya no dice mucho a la ciudad, se llama cristiandad, que ya no habla inteligiblemente a otros que están cerca de nosotros. Entonces dice: oiga, si mi cultura, donde está envuelta el mensaje, el acontecimiento, el hecho, que es Jesucristo resucitado, ¿dónde agarro algo para hacerlo hecho? Y Aparecida dice: mira, yo creo se rascaron un poco la cabeza los obispos, es que nuestra cultura ya no es la vanguardia como en otras épocas, como nos decía el obispo en la mañana, ya no es la vanguardia. Tenemos que vestir el hecho con mayúscula en otras culturas que hay en la ciudad. Que el padre Bancera decía: hay culturas tradicionales, hay culturas modernas, hay culturas posmodernas, o como les quieras llamar, pero mete el hecho en esas culturas, porque son las culturas, los hechos que hoy día más llaman la atención a los que viven en la ciudad, y todos quisieran ser de esa cultura o alguna de esas culturas. Entonces te toca a ti inventar formas para en otra ropita meter la persona de Cristo. Y es cuando se dice la palabra inculturar el hecho. Pero aquí viene esa palabra que supone otra, que casi nunca la dice uno. El primer paso de la inculturación es la exculturación. El que te desvistas. El que tú te desvistas primero, porque no te puedes poner la cultura del otro si traes la tuya arriba. Oiga, si es que se trata de stripteases, no. De que te quites formas, maneras de una cultura de cristiandad que ya no habla, que no provoca eco, que no dice mucho. Y es lo que más cuesta, la exculturación. Y yo creo que lo que estamos viendo en Francisco Papa es
exculturarse. Primero es exculturarse, dejar una forma de vestir el Evangelio que dice uno, qué bueno que ya se quitó eso, qué bueno que ya no hace eso. Pues es lo mismo con nosotros. Si no nos exculturamos, no va a haber inculturación, porque es re fácil decir que vamos a inculturar. No, espérate, excultúrate primero, porque el vestido que te vas a poner ahora, para meter en ese vestido tu persona, que eres un acontecimiento, tiene que ser los vestidos culturales que hoy gustan, que hoy llaman la atención, que hoy provocan impacto, y seguimos. Por eso, después de los evangelios podríamos ponerle a los hechos de los apóstoles exculturación e inculturación. ¿Y quién fue el que mejor la realizó? Pablo. Pablo fue el mejor que se exculturó y luego se inculturó. Pedrito, San Pedrito, como le dicen allá por el rumbo, medio se quitó algunas cositas, pero no se quitó otras. Los otros 10 dijeron, yo no me quito nada, y se quedaron en Jerusalén. Pero Pablo dijo, yo sí me encuero como judío, me encuero, por Jesucristo soy capaz del striptease cultural, no el físico, más grande que es posible. ¿Por qué? Porque Dios en su bondad, que era todo se hizo nada, que era muchísimo, no solo se hizo nada, sino nadó, ni no, ni nada. Y es cuando, casi terminando, decimos, ¿cuál es en este aspecto quieres seguir? ¿Cómo salgo? Pues yo no me puedo desvestir de un jalón de todo. ¿Cómo salgo al mundo citadino para que otras culturas no me digan fuchi, no me digan no vale la pena ser como tú, no digan no me gusta tu forma? Y Aparecida dice, miren, metamos por delante el ser samaritanos. Es una expresión del hecho con mayúscula, porque él fue el samaritano de esta humanidad. Y si ustedes con hechos, ese es el samaritano, no recorro ya la parábola, verás que eso será como el esperanto, como aquel lenguaje que toda cultura, en este pluralismo cultural, eso sí lo entiende. Si te nota samaritano, como nos decía el padre Mancera, misericordiosos. Y con esto dice uno, así es que mi lenguaje de la lengua tengo que transformarla en no verbal, en simbólica. Sí, es lo primero que te vas a quitar. Vas a cortar tu lengüita, exculturarte, que ya te creció mucho. Ya hasta tienes bibliotecas de pura lengua. Y vas a empezar a generar expresiones simbólicas, donde lo que hagas será algo muy humano, muy entendible porque es lo más humano, pero ahí hay una impronta, ese pedazo de la jarra de Dios que de veras dice. Seguimos leyendo lo que dice el documento que ya es antiguo en nuestra iglesia. Dice, mira, cuando vayas a ver un rostro sufriente, es Cristo sufriente. Entonces uno dice, entonces eso que me dice hoy los documentos, que a Jesucristo se le encuentra, antes se me decía que lo tenía que conocer, hoy me dice, no señor, usted tiene que encontrarlo, pues me la ponen fácil. Voy a ver un rostro sufriente y hacerla de samaritano, y me estoy encontrando con el otro pedazo del jarroncito, con Jesucristo. Y desde ahí se mide, desde esa actitud samaritana, se medirá si uno es reino o no es reino de Dios.
Y ahí está la lista, la que sigue. Cada documento de Latinoamérica tiene listas y listas de rostros sufrientes. Y uno pasando de largo. Dice, a usted que le gustan niños, ahí tiene la lista. Jóvenes, ahí tiene otra lista. Viejitos, ahí tiene otra lista. Obreros, otra listita. Usted, indígenas, mire, ahí, léale. Viene el otro documento, que ya no lo pusimos porque pues Santo Domingo tiene otra listita. No es que yo quiero algo más reciente. Santo Domingo, sácale la lista de Santo Domingo y sácale la lista de Aparecida. Y uno dice, Señor, estoy aprendiendo lo que es inculturar el Evangelio. La mitad del jarroncito es tuyo y la mitad del jarroncito es mío, porque eso es la ciudad. Muchas gracias. No sé si sé formular bien la pregunta, pero me dio mucha claridad. ¿Cómo promover striptease de lenguajes, de estructuras, para realmente esculturarnos de todo lo que nos está pasando, para poder tomar esa inculturación, ese lenguaje de los otros? Mire, si uno no empieza a hacer el striptease cultural, es difícil dar ideas de lo que significa esto. O sea, si usted no empieza, nadie va a empezar. O sea, uno ve, si Pablo hubiera dicho, no, pues a ver si Pedro me manda algo, y como no quiere el hermano de Cristo Santiago, no el apóstol, que ese se enoja cada vez que queremos hacer algún striptease cultural, pues nos pone como campeones. O sea, yo creo que es cuando uno dice, esto tengo que hablarlo, pero no de palabra, tiene que ser visible. Yo he visto en algunas familias, no muchas de mi parroquia, que lo único que tienen allí, sea si son riquitos, en la chimenea o en la mesita, son los zapatos del Papa Francisco, esos que parecen babuchas, o sea, así. Eso para ellos ha sido, no le dirán exculturación, pero ha sido un lenguaje simbólico que les ha llegado. El hecho de saber dónde se hospedó cuando fue de cardenal, pues es lo mismo. El hecho de cómo sale a veces en el cochecito, son detalles que si él les hubiera preguntado a sus obispos, perdonen, ¿me pongo zapatos negros o los rojos que me dejó el Señor, el pasado Papa Benedicto XVI? No, él empezó. Y a algunos les ha gustado y otros no. Pues, oiga, son símbolos. ¿Qué dicen las palabras? Que digan lo que quieran. Aquí es lenguaje visible, tangible, y hablo de sencilleces. Y eso habla hoy más que 1000 palabras, por decirle una manera de hablar. Todas las estructuras pues son las cadenas que tenemos ahorita. Y la primera actitud no es tanto quitarnos las estructuras, sino dentro del corazón quitarnos los apegos, lo que nos da seguridad, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que encuentras en las personas, sobre todo nosotros los sacerdotes, ¿no? ¿Qué es lo que más nos cuesta desapegarnos? Quitar esa exculturación, pasar a esa exculturación. Mire, yo creo que es el qué dirán. El qué dirán, o sea, para mí es un obstáculo, ¿verdad? ¿Qué dirá el señor obispo? ¿Qué dirán mis compañeros del decanato, por hablar de presbíteros, como tú has dicho? Yo creo, no es que me vale poco el qué dirán, es que yo tengo que discernir, como se decía, esa palabrita que nos ponía el padre Shining, ¿verdad? Que nos decía que balanceemos las cosas.
porque a veces son stripteases muy inapropiados, muy pelados, valga la palabra. Yo creo que hasta eso es un arte, quitarse esas cosas. De veras, saberlo hacer, ponderarlo y vamos, pasitos, pero no creer que nuestra vestimenta cultural está impactando. Y hablo de vestimenta, no solo vestido, maneras de tratar a la gente, de recibirla, de acercarnos en momentos extremos de dolor. Vaya, perdona el ejemplo muy baratón. Hombre, si yo veo que llegan a los 9 días una familia para la misa de novenario, oye, bajarle a dar un abrazo de pésame, decirle que quién fue el muerto, pues para siquiera que me duela un poquito, preguntar si era papá, mamá, si tenía hijos, y pues darles el mismo abrazo a los deudos. Si te dicen, no, es que no te puedes bajar con vestiduras sagradas del altar, bueno, pues antes de que me las ponga, pues voy a saludar, ¿verdad? Me explico, son detalles pequeños que en un rectángulo